Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este martes 1 de agosto de 2017. Mesa de análisis político, hoy por ser primer martes del mes. Para esta conversación recibimos a Daniel Chasquetti, mate en mano, buen día. Buenos días. Jaime Jafé, también mate en mano, mejor dicho no, termo. Termo en mano. El mate se lo El quedó mate Daniel. que tiene Chasquetti es mío. Bueno. Buenos días. Sigo, Federico Irazábal, ¿cómo te va? Buenos días. Y Adolfo Fito Garcés, ¿qué tal? ¿Qué tal acá con el café con coñac que ofreció Emiliano tempranito? Así. Así que era con coñac. Había otros alcoholes posibles, tú elegiste el coñac. Bueno, bueno. Tenemos un par de temas para conversar con ustedes. Vamos al primero. El gobierno del Uruguay sigue con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo teniendo en cuenta el clima de violencia imperante, y exhorta al gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con la sociedad venezolana, así como al pleno respeto de los derechos humanos antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y a la oposición a comprometerse responsablemente en dicho diálogo para encontrar un camino de paz y de democracia para el pueblo venezolano. Así hablaba ayer el canciller Rodolfo Nin Noboa cuando leía ante la prensa la declaración emitida por el gobierno uruguayo al final del Consejo de Ministros y a propósito de la jornada en la que en Venezuela se votó para designar los miembros de la Asamblea Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. Con este pronunciamiento, Uruguay ni reconoce ni desconoce a la Constituyente, a diferencia de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Perú, Estados Unidos y Unión Europea, que anunciaron que no otorgan credibilidad al nuevo órgano. Bueno, podríamos ir a otros párrafos del comunicado, en todo caso después los leemos, pero me gustaría saber entonces cómo observan ustedes esta reacción y toda la discusión que se ha generado. Nin Noboa es un equilibrista. Claro, que incluso lo dice en la declaración, ¿no? Dice que unos le piden ser más duro con Venezuela y otros más benévolo. A mí me parece que bueno, que ya cada vez hay menos espacio, menos, yo diría margen para pararse en una situación del medio, porque los hechos políticos van angostando ese espacio, ¿no? La constituyente es un hecho, comenzará a trabajar dentro de 48 horas, y es probable que entre sus primeras medidas se encuentre la disolución del Poder Legislativo. De ese modo la oposición quedará sin nada, y todo el poder quedará concentrado en torno a la figura de Maduro. Este proceso, para mi gusto, era fácilmente de predecir cuando Maduro anunció la estrategia de la Asamblea Nacional Constituyente. Y me parece que en la visión de la política internacional de Uruguay está faltando realismo. Está faltando realismo producto de los compromisos internos que tiene el partido de gobierno. Hoy el Frente Amplio está dividido así virtualmente en torno a este tema. Por un lado están los que siguen defendiendo a Venezuela, que miran más la agresión de Estados Unidos o miran más la actitud de la oposición antes que las decisiones que va tomando el gobierno de Venezuela, y está una parte que es más chica pero que ve con bastante claridad y que calla, y que me da la impresión que debería hacer sentir su voz. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Yo diría que dentro del Frente Amplio termina habiendo también una tercera postura, ¿no? Que de algún modo es la que expresaba hace un rato nuestro entrevistado, el ex diputado José Bayardi. En esa postura se cuestiona a las dos partes. Se cuestiona al gobierno de Nicolás Maduro y se cuestiona a la oposición. Pero es una vergüenza. En un plano de igualdad. Y desde ese lugar se defiende el accionar que está siguiendo el gobierno con sus comunicados y sus posiciones en organismos internacionales. Está bien analizar por qué, ¿no? Pero creo que lo primero es decir, Uruguay está quedando aislado en el mundo. Uruguay es el único que no le suelta la mano a la dictadura del proletariado. O sea, lo que está pasando en Venezuela es dramático, ¿no? Y Uruguay no le suelta la mano a Venezuela. El gobierno uruguayo, no Uruguay, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y del Frente Amplio.
capaz que ya lo leíste de mañana, pero algunas declaraciones de Maduro de ayer, ¿no? O de madrugada, ¿no? Son espeluznantes, ¿no? ¿Cuáles? A ver. Bien, dijo ayer, ¿no? Se acabó lo que se daba. Hablando, amenazando a la oposición, ¿no? Dijo estar dispuesto a todo. Y los dirigentes de oposición terminarán, algunos en una celda y otros en el psiquiátrico. Lo leí en El País de Madrid ahora de mañana. Algunos en una celda y otros en el psiquiátrico, ¿no? Mientras tanto la gente, sus seguidores lo aplaudían, ¿no? Y cantaban, refiriéndose a Luisa Ortega Díaz, la fiscal general, y qué traidora te llegó la hora. O sea, hay un clima de linchamiento a la oposición en Venezuela. Y Uruguay no le suelta la mano al régimen. A mí, estamos quedando aislados en el mundo, porque el mundo va para otro lado. No es que Trump lo esté condenando, es Trump y la Unión Europea. ¿Ah? En América Latina estamos quedando aislados, en el Mercosur estamos quedando aislados, entonces yo creo que pagamos un costo político en el mundo y creo que el Frente paga un costo político adentro. Quisiera saber qué piensa la opinión pública de la actitud del gobierno, la actitud súper tibia del gobierno de Vázquez. Y me gustaría saber por qué. Yo, a diferencia de Chaschetti, creo que no falta realismo, falta principismo en la postura internacional de Uruguay en este momento, porque una política exterior guiada por principios, en este caso, debiera poner por encima de cualquier otra consideración el principio de la defensa de la democracia en América Latina. Y eso llevaría a una política de mayor contundencia en la crítica y en la no aceptación del curso político que ha tomado Venezuela. Capaz que Daniel estaba usando realismo en otro sentido. Pero digamos... No, está bien lo de los principios. Una política internacional debe estar movida por principios, pero cuando yo hablo de realismo, me estoy refiriendo a la capacidad de adelantarse a las jugadas, ¿no? Claro. Bayardi hoy hacía un equilibrio también, tratando de mostrar en la Constitución, pero parece obvio, ¿no? Que la Asamblea va a disolver al Poder Legislativo. Están en eso. Sí, Bayardi apostaba a que con la instalación de la Asamblea Nacional se abre el diálogo. No hay diálogo. ¿Qué diálogo? Acaban de encarcelar a Leopoldo López. No, pero lo llevaron para dialogar. Lo llevaron para dialogar a los dos. Falta realismo en el sentido de reconocer la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. En ese sentido, sí. Pensé que hablábamos de esos dos grandes formas de encarar la política internacional, de la realpolitik y el principismo. Bueno, pero yo, digamos, coincido en lo que se ha dicho en el sentido de que a esta altura el gobierno paga un alto precio externo e interno. Pero esto no sucede porque sí. También coincido en que hay básicamente dos razones. Hay una que uno puede decir que hasta es positiva, ¿no? Que es que Uruguay ha tratado hasta este momento de mantenerse como el único país quizás que podía ayudar a, digamos, no colocándose en una posición radicalmente contraria al gobierno de Venezuela, que podía preservar el rol de cumplir alguna función de intermediación. Y que por eso no quería quedar completamente enfrentado. Ese sería un argumento positivo, digamos, bueno, en aras de jugar un papel favorable a la solución de la crisis venezolana. Uruguay se cuidó, o se viene cuidando hasta este momento de tomar una posición más dura en la censura. Tragando sapos y culebras, exacto, ¿no? Porque recordemos la acusación del presidente Maduro contra Nin Noboa de estar complotando con la embajada de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pongamos que esa es la razón positiva. La no tan positiva es estrictamente doméstica, y es que dentro del Frente Amplio hay posiciones muy diferentes sobre lo que está pasando en Venezuela, y hay abiertamente quienes defienden lo que llaman como revolución bolivariana. Y en este sentido también el gobierno, como en tantas otras ocasiones, decía Chaschetti, Nin representa el intento de mantener un equilibrio en la diversidad de posiciones que sobre este tema hay dentro del Frente Amplio. Si fuera solo eso, dale. ¿Cómo que si fuera? Quiero escuchar a Fede. No, a Nin le está tocando jugar un papel bastante triste, ¿no? La posición del gobierno es infame realmente, pero es infame en el más justo término de la palabra, ¿no? Es una posición totalmente vil, ¿no? Hasta diría que escudándose en una supuesta no intervención o no injerencia en los asuntos internacionales, lo que demuestra es una tibieza tremenda y una indiferencia
Mirábamos recién acá en los monitores el video del momento en el que se llevan a Leopoldo López detenido de su casa. Si uno le colocara un sobreimpreso acá y colocara Montevideo 1976, estaríamos horrorizados, ¿no? Y estaríamos poniendo el grito en el cielo. Y lamentablemente en aquel tiempo no había la proliferación de cámaras de seguridad ni de elementos que pudieran mostrar el grado de represión y el grado de abuso que se vivía en aquellos tiempos. Hoy los tenemos, afortunadamente, y hemos visto cómo ayer sacaban al exalcalde de Caracas en pijama de su casa ante los gritos de su familia, de que se lo estaban llevando. Mismos individuos que protestaron aquel día que se llevaron al expresidente de Honduras también de pijama de su casa y, bueno, hicieron una cantidad de consideraciones respecto de su injusta detención. Sí, creo que estamos... Recordemos que son 2 arrestos que tuvieron lugar esta madrugada, ¿no? Casi en simultáneo. Leopoldo López y Antonio Ledesma cumplían prisión domiciliaria y han ido a parar aparentemente a cárceles, pero en las primeras horas era incierto el destino, ¿no? A López le golpearon la puerta de su casa sobre la medianoche diciéndole que necesitaban tomarle una fotografía para un determinado procedimiento administrativo y se los llevaron de su casa en remera como estaba. Hay que avisarle que hay fotos en Google. Sí, hay fotos, busca fotos en Google. Pero imágenes, tengo que poner imágenes. Creo que el caso del gobierno uruguayo ya está rozando lo indigno. Estamos en una posición completamente única. Somos, como decían acá los compañeros recién, los únicos que nos hemos atrevido siquiera a emitir una calificación sobre el gobierno. Estamos en ese penduleo entre, el gobierno comete determinados abusos, pero la oposición también debería, como si fuesen fuerzas iguales que están disputando el poder o están ejerciendo la represión. Y acá claramente la represión y las armas están de un solo lado. En el análisis del doctor Vallardi hace un rato, efectivamente, no digo que hubiera una equiparación, pero casi a propósito de las conductas violentas de una parte y de la otra. Me dio vergüenza eso. Vallardi insistía mucho en cómo hace años que distintos grupos de la oposición vienen desconociendo resultados electorales en Venezuela. Hizo una enumeración de los procesos. Se han planteado de sacar al chavismo del poder por los métodos que estuvieran a su disposición y han llevado a cabo manifestaciones violentas. Él decía, una cosa son las manifestaciones pacíficas que han existido y que no han sido reprimidas, y otras manifestaciones de oposición claramente violentas con el uso de cócteles molotov, petardos, todo tipo de elementos contundentes, etcétera, que han sido organizadas por grupos de la oposición y que sí han merecido la represión como corresponde, decía Vallardi, como en cualquier país corresponde que ocurra cuando se procede de esa forma. Vallardi también mencionó como un acto de desconocimiento al gobierno chavista la realización de un referéndum revocatorio, que estaba previsto por la Constitución y es perfectamente legal. Referéndum revocatorio que Maduro hace un año prácticamente se lleva puesto y está desconociendo y ha suspendido, lo mismo que las elecciones regionales. ¿Sí? En Venezuela estamos viviendo una situación realmente penosa, caótica. La OEA ya la ha calificado en varias oportunidades. En el último de los comunicados no le tiembla el pulso para decir que es una dictadura, lo califica abiertamente de dictadura. Ya no habla de proceso autoritario ni de régimen autoritario, habla de dictadura, que por cierto casi nadie desconoce que esto sea de esta manera, pero nuestro comunicado exhortando a un diálogo es casi infantil, es decir, ¿qué diálogo? Ayer se llevaron a 2 referentes de la oposición, de vuelta presos, nadie sabe dónde están, los sacaron de su casa de noche, hay represión, Maduro amenaza con ocupar la Asamblea. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional Constituyente va a sesionar en el mismo lugar donde tiene su sede la Asamblea del Parlamento. Lo que va a terminar pasando es que lo que vimos el otro día de la toma o el intento de toma por parte de los colectivos del Parlamento con el secuestro de los diputados que estaban allí presentes por parte de los colectivos chavistas, que son bandas armadas y son grupos que no responden en teoría a nadie, se va a dar una disputa hasta por el propio espacio físico. Maduro ya amenazó que va a encarcelar a los opositores. Claro. Y estamos a horas de que eso suceda. Yo quiero saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el gobierno uruguayo si vamos a seguir en esta onda de tibieza? Y va a tener que sacar otra declaración. Sí, exhortando al diálogo. Sí, está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Me estoy acordando de hace una semana atrás cuando estaba Emanuel Adler acá, que él decía, bueno, ¿qué tiene Uruguay para aportarle al mundo, ¿no? América Latina, bueno, esa vocación por el diálogo, esa capacidad de toda esa historia de negociaciones, esa historia linda, ¿no? Y ese know-how de cómo rivales, enemigos se pueden terminar entendiendo. Entonces, hay una parte, por eso estoy de acuerdo contigo, Jaime, cuando decís hay una parte linda en esto, ¿no? Es decir, Uruguay impulsando el diálogo.
pero todo tiene un límite. O sea, lo que está pasando es, ya no da para apostar al diálogo, de ninguna manera. Lo único que puede frenar a Maduro es la fuerza. Es la fuerza, es la condena internacional. La fuerza? Es la Porque condena fuerza, a su vez, admite no, la varias fuerza interpretaciones, no, la fuerza, la condena internacional. La condena internacional. Las medias tintas, ¿no? Desde el punto de vista de la opinión pública internacional, no ayudan nada. Yo no sé qué hay detrás de la tibieza hablando del de gobierno. cuánto ayuda la posición del gobierno de Estados Unidos con Donald Trump al frente. No ayuda nada. Pero déjame volver a un punto que me parece muy importante, porque esa parte también me preocupa mucho, que es el asunto de qué hay detrás de la tibieza del gobierno. ¿Qué hay? Hay fraccionalización del Frente Amplio y gente que genuinamente piensa distintas cosas. Y hay muchos simpatizantes del chavismo adentro del Frente Amplio, pues yo qué sé, el Partido Comunista, el MPP. Está bien. Hay fraccionalización. Hay un PIT-CNT poderosísimo, que tiene posiciones insólitas, para mi gusto, respecto a Venezuela, ¿no? Increíble. Y es un factor de poder extraordinariamente relevante. Ahora, la posición del gobierno, del presidente y del canciller, ¿se explican solo por factores materiales de este tipo? Yo digo, ojalá fuera eso. No sé. Porque uno tiene ganas de concluir, como dice alguna gente de la oposición, y hay deudas. El Frente no tiene deudas. El gobierno, Vázquez, no tiene deudas con Venezuela. ¿No? Bueno, en ese sentido habría que aportar pruebas, ¿no? Aire fresco, ¿no? El MPP. Hay un procedimiento judicial, ¿no? Se está investigando a la empresa Aire Fresco, que durante la presidencia de Mujica hacía negocios con Venezuela y después aportaba a las finanzas del MPP. Eso es lo que se está investigando en la justicia. Pero en todo caso, Aire Fresco... Y hay personas vinculadas... Perdóname que es importante esto. Dale. En todo caso, Aire Fresco podría explicar por qué el MPP se posiciona así, sí, pero no el gobierno. Pero digo, ¿y será solo el Aire gobierno? Fresco? Es una resultante. Estoy de acuerdo, pero la pregunta es, la ¿solo Aire posición Fresco? de los grupos internos del Frente Amplio. A ver, el Partido Comunista recibía dinero de Moscú. Sí. El Partido Comunista no recibe dinero de Venezuela. No ha recibido. No hay, además, no habrá gente vinculada al Frente Amplio que se ha enriquecido estos años haciendo negocios en Venezuela. Sí, hay. Y bueno, ¿y eso no explica la tibieza del gobierno? Pero en capaz, alguna medida? pero a ver, uno se puede enriquecer de distintas maneras. Correcto. Pues se puedes hacer negocios legales. Correcto. Y enriquecerte. O sea, para eso está la justicia. Y yo creo que nosotros como analistas no deberíamos adelantarnos un paso. No, yo creo que hoy lo que yo me hago esas podemos... preguntas porque se las hace también lo que nosotros podemos analizar es que evidentemente la configuración interna del Frente Amplio está generando una resultante que son este tipo de declaraciones, este tipo de posturas como la de Bayardi, que me parece que rápidamente se termina, porque los hechos políticos se aceleran. La Asamblea Constituyente va a empezar a funcionar, el Poder Legislativo va a dejar de funcionar, todo el poder se va a concentrar en torno a Maduro y bueno, el gobierno finalmente va a tener que reconocer que estamos frente a un proceso autoritario. El fin de la democracia en Venezuela empezó hace tiempo, ahora se está consolidando y en definitiva, bueno, va a haber que aplicar la cláusula democrática en el Mercosur y en la OEA y en todos lados donde haya que hacerlo. Si el dinero estuviera jugando algún papel en la explicación, pudiera jugar algún papel en la explicación de la postura del gobierno uruguayo, yo creo que no es necesario buscar negocios turbios. Porque es cierto que hubo, en tiempos de Chávez, Venezuela apoyó muy fuertemente al primer gobierno de Tabaré Vázquez en particular, con una serie de convenios muy beneficiosos para el Uruguay, en un momento en el cual el precio del petróleo estaba en los cielos y entonces Chávez tenía la billetera muy gruesa y muy generosa, y así como ayudó muchísimo a Cuba a salir de su crisis, de su periodo, peor periodo económico de la historia, ayudó entre otros al Uruguay. Sí, entonces, eso está bueno recordarlo, porque esa es la cara absolutamente visible e indiscutible de una deuda que los gobiernos del Frente Amplio pueden sentir que tienen con la revolución bolivariana. Pero tengamos presente, déjame enumerar porque estoy haciendo memoria. Hubo una donación para el Hospital de Clínicas, recordemos. Hubo participación en ALUR.
Hubo contribución al rescate de COFAC, que fue un problema que se planteó en el primer gobierno del Frente, al poco de asumir, y que terminó en la instalación en Uruguay de Bandes. Hubo dinero puesto en una de las filiales de ANCAP en la República Argentina. Y bueno, y estuvo aquel convenio que aparentemente era beneficioso para la compra de petróleo venezolano, con buena parte del costo financiado a largo plazo, etcétera. Esos son hechos objetivos. Y además está atado el Frente Amplio por aquellas contribuciones. Emiliano, te agrego, esa es una pregunta. Venezuela le compró a Uruguay productos a precios totalmente fuera de mercado, diversos productos derivados de su producción ganadera, láctea. Entonces, hasta que dejó de pagar, ¿no? Exacto, pero entonces, ahora, es cierto, eso puede estar pesando en el sentido de una retribución de la solidaridad que en el pasado hubo. Ahora, aquel apoyo fue dado por un gobierno que de ninguna manera podía ser considerado como autoritario. Chávez en aquella época, de la mano de los buenos precios del petróleo y de su gran carisma, efectivamente tenía un apoyo mayoritario que fue confirmado una y otra vez en diversos procesos electorales. Ahora estamos en una situación completamente distinta, estamos, digamos, pagando aquel apoyo de un gobierno que no era autoritario, teniendo una actitud tibia ante uno que claramente está en la vereda de enfrente en términos de respeto a la institucionalidad democrática. Ese apoyo son migajas. Mídanlo en valor, en dólares. O sea, ¿de qué apoyo me hablan? Entonces, China, que es nuestro principal socio comercial, mañana nos dice que tengamos que salir a decir que China es una democracia y vamos a hacerlo. No, es todo muy simbólico. Yo no creo que estemos pagando aquello. Me parece que aquí hay factores ideológicos. Los comunistas están convencidos de que Venezuela va al socialismo. Que Venezuela va al socialismo. El MPP no sé, es mucho más ideológicamente mucho más flexible, entonces no tengo claro, pero hay cuestiones ideológicas acá. Nadie las negó, no las estaba negando, estaba diciendo que si queremos hablar de dinero en la explicación de esto, probablemente no tengamos que buscar negocios turbios. Yo no sé esto del dinero y no sé bien si aquello que hizo Chávez, que era más para la tribuna que hechos reales. A mí me gustaría, capaz que hay estudios, efectivamente, ¿cuánto ayudó Venezuela? Porque en realidad que le vendíamos productos que se lo vendíamos a Venezuela, se lo podíamos vender a cualquiera. Porque, no a esos precios. Acordate acordate cuando dejaron de pagar las exportaciones de Conaprol, el lío que tuvo que resolver el gobierno uruguayo. ¿no? Para lo que se está jugando hoy, que es el prestigio internacional del Uruguay, la imagen del Uruguay como son monedas para una economía muy pequeña como la uruguaya. Hay una cara visible, cuyo peso desconocemos, ¿no? Habría que medirlo bien, ¿no? Yo al menos lo de Conejo, y la pregunta que queda sonando es si hay una cara invisible, si hay deudas invisibles, poco admisibles públicamente. A mí lo que más me preocupa es lo siguiente, es que el Frente Amplio como partido mayoritario debería tener algo así como una mayor conciencia de lo que significan los principios democráticos, ¿no? Y yo creo que deja mucho que desear, la verdad. No digo que el Frente Amplio no sea democrático, digo que desde el punto de vista ideológico no tiene completamente asumido qué significa una democracia, porque una democracia puede significar miles de cosas, pero en primer lugar una democracia son procedimientos y reglas de juego. Y si vos tenés bien internalizado esa idea de que una democracia son procedimientos y reglas de juego que deben ser compartidas por todos los que interactúan en un sistema político, es bastante sencillo analizar otros casos y darse cuenta que lo que está ocurriendo en Venezuela es un desastre. No puede ser que se avale o se defienda apelando a la lectura de artículos y sacando interpretaciones como de la galera, que se termine defendiendo el conjunto de reglas ad hoc que introdujo Maduro. Esto de hacer una elección de una asamblea sin antes consultar, crear un sistema electoral que introduce elementos corporativos, no realizar elecciones, pero hay una distorsión muy fuerte de las reglas. ¿Cómo se van a poner de acuerdo los venezolanos si una de las partes no respeta las reglas de juego? Hay una aceptación incluso. Y el Frente Amplio no tiene claro eso, no lo tiene claro, es lo primero que debería pensar. ¿Quién está violando las reglas? Pero no nos animamos ni a cuestionar eso, no nos animamos ni a cuestionar la ilegitimidad de la Asamblea Constituyente. Quiero contar una anécdota, simplemente que ilustra la situación de Venezuela. Hace 3 años aparecen todo el tiempo venezolanos por nuestra facultad, ¿no?
Bueno, hace 3 años apareció uno que estaba a mitad de la carrera estudiando en Venezuela y se tuvo que venir. ¿Por qué? Porque era un militante antichavista, pero un hombre es centrista, ¿no? Un militante antichavista. ¿Y por qué te viniste? Y no, me vine porque me amenazaron de muerte. Las bandas paramilitares. Esto es, a ver, no me lo contó un tercero, me lo contó directamente él. Mirá vos, sí, ¿y qué más? ¿Algo más? Sí, claro, sí. Antes habían agarrado a mi hermano y lo habían torturado. Eso es Venezuela. Es persecución a la oposición, torturas y amenazas de muerte. ¿Y el Frente va a legitimar eso? Hay preguntas que vienen de los oyentes a propósito de, esto que ustedes han estado señalando. Ojo, hay comentarios en cantidad, ¿no? El asunto, por lo visto, apasiona, divide. Pero, por ejemplo, pregunta Gusso. Si la duda es qué hay detrás de la tibieza, yo pregunto, ¿qué hay detrás de la fuerza y la condena? Escucho a todos reclamando dureza y condena a Venezuela y no veo a nadie, excepto al gobierno uruguayo, preocupado por evitar una guerra civil. Ya está la Recuerden los dichos que están planteando ahora cuando ese país termine en un baño de sangre. No va a ser Ya por hay un nosotros, baño de no, va a ser Ya por hay un Maduro y baño el de- chavismo. ¿Cuántos Murieron muertos 100, en los últimos 2 meses? 15 días el día de la Asamblea Constituyente y más de 115 desde que reiniciaron las protestas o las salidas a la calle. Ya hay ¿De un qué baño guerra de civil sangre. estamos hablando? Más de Un 100 muerto por día. individuos muertos, más de un muerto por día. Pará, acá entre el año 68 y el año 76, creo que no llegaron a morir 100 personas. ¿Sí? Fueron alrededor de 85 aproximadamente. ¿En dónde? Acá en Uruguay, ¿sí? Y fue una aberración. Ya que muera uno es ¿Entre una qué años aberración. dijo? Entre el 68 y el 73, creo. ¿Sí? Vi el otro día una cifra y me llamó la atención, ¿no? Comparándola con esta de Venezuela, donde a esos 115 muertos hay que sumar los muertos también de la primera salida a la calle en el año 2014, que es como el desencadenante de toda esta situación. Llevamos cerca de 200 personas muertas en este proceso, sin contar las que fueron torturadas, que supuestamente nadie contabiliza. Pero a mí me sigue asustando la indiferencia y realmente yo recuerdo de tiempos en las clases de literatura, ¿no? Siempre me quedó aquel pasaje del canto tercero de la Divina Comedia, ¿no? Cuando llegan Virgilio y Dante a la antesala del infierno y ven a unos individuos corriendo y sufriendo y gritando, gimiendo desesperados, llevando unas banderas que no tenían ninguna inscripción, ¿no? Y con el máximo desprecio Virgilio le dice a Dante que esos son los peores de todos, que ni siquiera pudieron entrar al infierno y que eran los indiferentes, los que nunca se la habían jugado por nada. Para los frentamplistas que pueden tener, guiados por su afinidad ideológica o presunta afinidad ideológica, pueden tener algún tipo de condescendencia con lo que está con el chavismo o con lo que hoy ha devenido el chavismo. Creo que haciendo una analogía histórica le podríamos decir que el régimen que ha habido en Venezuela, que sin duda no es una democracia, es muy parecido a el pachequismo y quizás peor. Sin quizás. Digamos, Sin quizás. Es absolutamente peor, Jaime. Bueno, En el pero, pachequismo aún peor, existía aún un peor. parlamento. Aún O peor. sea, existían partidos políticos, bien, se formó el Frente más Amplio. más a mi favor. Está bien, Creo Los que sindicatos más a hacían mi favor. paros. Vale la comparación. Creo que si Está pasado de Está bien, rosca. pero quiere excelente, explicar. entonces. Es un afán didáctico. Entonces, si es aún peor, creo que la sola analogía Claro. con el pachequismo debería bastar Está bien. para otra actitud Es de un parte recurso del docente. Frente Amplismo. Correcto.